pues yo que lo estoy viviendo de primera mano, que lo estoy viviendo en carne propia, pues realmente los síntomas son muy fuertes. Es como una gripa pero maximizada. Comencé a tener mucha tos, sentía el cuerpo cortado, me comenzó a dar fiebre de 39 grados y no se me quitaba la fiebre, entonces tuve que ir al médico, al Centro Nacional La Raza. Yo decidí no quedarme internado, firmé mi alta voluntaria y me enviaron a mi casa. El día de hoy amanecí muy bien, sigo con tos, pero realmente es muy mínima ya la tos, ya no tengo fiebre, y de hecho la epidemióloga me llamó el día de hoy a mi teléfono y me comentó que probablemente la etapa más difícil del contagio ya la estaba pasando. Testimonios como este se multiplican. Por desgracia, todo indica que en las próximas semanas veremos más. Hay ya un grito nacional que pide a la gente salir lo mínimo, lo indispensable de sus casas. Pero hay también un país, especialmente de jóvenes, que quieren que la vida siga. Imágenes del centro de la Ciudad de México hace poco más de 30 minutos. Al menos en la calle de Madero, en el centro histórico, en un bar que se llama Mr. Duke. Esta noche ni la contingencia, están las imágenes, ni el llamado de la jefa de gobierno a quedarse en casa ha detenido a los jóvenes. Se les hace una revisión ahí, si no tienen temperatura, se les pone un poco de gel antibacterial y la vida sigue. Nos recomendaron cerrar, pero como te lo comento, nosotros no podemos tomar esa, porque muchos de los trabajadores estamos al día. Nos coronamos, baby. Vamos a regresar en unos momentos a ver cómo están las calles de la Ciudad de México esta noche. Pero antes, las cifras, ¿cómo están los números esta noche? Casos en el mundo, 275,000, más de 11,000 muertos. Italia sigue creciendo el número de muertos, 4,032. En México se confirma el segundo caso y son 203 contagios ya. Y esta curva que hemos visto comparativa de México, Italia y China, y además Estados Unidos, México en plena fase ascendente y con una curva pues parecida a la de China. Estamos tomando como referencia el día 1, cuando por primera vez se registró un caso en los países, cómo iban al día 10 y cómo van hoy. Hoy es el día 22 de coronavirus en México y la curva avanza mucho más rápido, cuando menos, de lo que avanzó en Italia y en Estados Unidos. Y también vamos a ver cómo va creciendo de 82 a 93, 118, 164. Hoy 203 casos, creciendo ya casi a 40 casos por día. Y también en donde ya con 200 casos, creo que es relevante ver dónde se están ubicando. En esos 5 estados, ¿dónde está el coronavirus? En México está en esos 5 estados: la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Puebla. Ahí están la mayor parte de los casos. Hay todavía 6 entidades que no reportan contagio. En Tlaxiaco, Oaxaca, el presidente López Obrador insistió que el gobierno federal está preparado para enfrentar la crisis por la pandemia del coronavirus y fue muy insistente en pedir que no se le infunda miedo a la gente. Tomamos una decisión apresurada, espectacular, y afectamos la economía popular, afectamos a la gente. Es más, desatamos el miedo, nos desgastamos. Si desde ahora empezamos a atemorizar a la gente, a inducir miedo, a que haya temor, psicosis por el amarillismo, cuando se requiere la fortaleza, vamos a estar completamente debilitados.
que no haya miedo, y ahí sigue hablando el presidente de psicosis por el amarillismo. Lo que sigue quedando claro es que el presidente no tiene miedo de ser contagiado, ni está muy preocupado por contagiar. Imágenes de hoy también hay en Tlaxiaco. Damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero no le hacen. Ahí están las imágenes. Y como hace unos días en Hermosillo, Sonora, la gente, lo veíamos ahí, se le sigue acercando al presidente para reclamarle, para tocarlo, para gritarle algo. ¿Por qué sigue corriendo esos riesgos el presidente López Obrador? ¡Que se bajen! Están parados porque están perseguidos por el ¡Que se Estado. bajen! Le encargamos, presidente. ¡Que se bajen! ¡Necesitamos trabajo! ¡Que se va a quitarse el trabajo! ¡No le bajen! Presidente, yo tengo un voto y tú me ¡Que se bajen! Llevo 3 meses sin cobrar. Ya no tengo que darle de comer a mi hija. Ya no tengo... ¿Por qué sigue corriendo esos riesgos? Bueno, esta noche las autoridades de salud presentaron en la conferencia de las 7 de la noche a un personaje, a Susana Distancia. Es este personaje, pues, es una heroína con la que van a tratar de convencer a la gente de que guarden la sana distancia, que estén a 1 metro, a 1,5 metros, que lo hagan ya en redes sociales. Este personaje fue un verdadero hit. Susana Distancia estuvo en el 7º lugar del trending topic mundial de Twitter, con más de 6,000 tweets, y en México ha estado en el primer lugar desde hace unas 2 horas. Vamos a ver si Susana Sana Distancia consigue convencer al presidente López Obrador. Vamos a ver si ella lo logra, y también de paso a ver si aplican los criterios de la sana distancia en la conferencia de prensa, tanto en la de la mañana en Palacio Nacional, bueno, las dos son en Palacio Nacional, tanto en lo de la mañana el presidente López Obrador como en la tarde, noche, cuando se informa sobre la marcha del coronavirus. Respetar esta sana distancia. Una de dos, o a nadie se le había ocurrido que hay todo un potencial foco de transmisión, o también en Palacio Nacional se quiere mandar el mensaje de que somos indestructibles. Bueno, los que no hacen pausa con este asunto del coronavirus son los delincuentes, son los criminales. Vamos a ver estas imágenes. Esta madrugada un grupo de ladrones entró así a una tienda Chedraui en la colonia Héroes de Tecámac, en Tecámac, Estado de México. Reventaron la cortina de la tienda con una camioneta. Al entrar embistieron a una mujer que hacía la limpieza. ¿Y por qué lo hicieron? Pues para robar, punto. Pantallas, teléfonos, bocinas, computadoras. Todo lo echaron a la batea de la camioneta como pudieron, y por lo visto pues ninguna policía se preocupó por reportar que había una camioneta que llevaba una gran cantidad de productos nuevos ahí en la camioneta. Vamos a ver de nuevo esta imagen, la trabajadora de limpieza, la podemos volver a ver. Ahí está la trabajadora de limpieza. Así se llevaron los criminales a esta mujer
herida, de nombre Maribel de Jesús Lara, y estuvo tirada en el suelo hasta que paramédicos la revisaron y la llevaron a un hospital. Su estado de salud se sigue reportando como muy grave. Ahí está la criminalidad. A ellos, como a algunos otros, no les importa mayormente el coronavirus. Eso fue por la mañana. La tienda fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Y esto ya para evitar o que regresen otros grupos criminales o evitar saqueos. También se reportó que encontraron la camioneta usada en el asalto, ya sin los objetos. La encontraron en la colonia San Agustín, tercera sección, en Ecatepec, a unos 14 kilómetros de distancia. La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por robo con violencia, lesiones contra la trabajadora y daños a bienes. Eso no fue todo. Esta noche se dice que unos 8 personas armados sobre todo con mazos, entraron a asaltar una tienda Electra. Esto ocurrió en la Plaza Jardines de Tultitlán, Estado de México. Los delincuentes, ahí están las imágenes, irrumpieron en la tienda, rompieron vitrinas, también fueron fundamentalmente por celulares, luego lanzaron bombas de humo y huyeron. Así dejaron el lugar. De darle en la madre los saqueadores aquí a la Electra de Plaza Jardines, chavos. Y aquí ahora sí apenas acaban de pasar. Se acaban de ir, chavos. En otro caso de violencia, ayer la policía encontró el cuerpo de una mujer en una maleta en la colonia CTM Culhuacán, esto en Coyoacán. Hoy se conoció de quién se trataba. Se trata de María del Rosario Zapata. Era jefa de departamento de la Facultad de Medicina de la UNAM. Había sido reportada como desaparecida el miércoles. Hoy también la Fiscalía de la Ciudad de México informó que hay un detenido, que es el principal sospechoso de este feminicidio. Se trata del hijo de esta mujer, quien fue identificado como José Eduardo. Regresando al asunto del coronavirus, decíamos al inicio del programa que pues no toda la vida está paralizada en la Ciudad de México ni en otros lugares del país, especialmente la vida nocturna. ¿Cómo están las cosas en la Plaza de Garibaldi, viernes en la noche? Yafet, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Aquí en la Plaza Garibaldi hemos platicado con algunos de los trabajadores de los restaurantes, con los grupos de mariachis, de norteños. Nos comentan pues que hay de un 20 a 30% de la cantidad de clientes que normalmente habría a esta hora en la plaza. Ellos comentan que especialmente en este lugar, en el restaurante de Tenampa, aquí ya habría una fila afuera, ¿no? Estaría aquí abarrotado, pues prácticamente no hay nadie ni siquiera esperando a entrar. Los mariachis, los músicos de esta zona, pues temen que la situación empeore, temen que tengan pues que ya no venir a trabajar, están sumamente preocupados. Y aquí en la plaza, como verás, pues hay más músicos que clientes, que visitas. Como vimos también hace unos minutos, visitamos también el corredor de la calle Francisco y Madero, en la zona también de bares y restaurantes. Ahí había mayor afluencia. Los locatarios, los gerentes de los restaurantes nos dijeron que había entre un 60%, 50-60% de la clientela que normalmente hay un viernes a esta hora, Ciro. También comentan pues que no, el gobierno de la Ciudad de México no les ha dicho nada sobre algún protocolo que va a seguir, cómo se les va a apoyar, solamente están en espera de tener alguna indicación. Y pues es hasta este momento como luce la ciudad, la vida nocturna, Ciro. Gracias, Yafet, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Desde temprano hicimos un recorrido por restaurantes de la ciudad, restaurantes, loncherías, y ahí las cosas son muy distintas. La gente prácticamente dejó ya de asistir a los restaurantes. He tenido 4 o 5 mesas después de que estaba esto lleno diario, pues por eso me puede cubrir un poquito los gastos, ¿no? Que la pérdida no sea mayor. Pero sí se ve que está crítica va a estar crítica la situación. Nada ha detenido este ayuno voluntario y progresivo de la Ciudad de México frente a la crisis del coronavirus, ni la higiene profunda que se practica a diario en los locales, ni el esmero de sus meseros por atender a los esporádicos clientes, ni 90 kilos de carne de pastor listos para servirse. Nada.
Solo este viernes en la capital del país, entre 50 y 80 restaurantes cerraron sus puertas por falta de comensales, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La caída promedio en las ventas de restaurantes llega ya al 90% desde el lunes, y el panorama no es alentador. Si llegase a dar el caso de que eso se extienda, pero hablar de 3 meses en una contingencia a los 90%, pues es prácticamente borrar del mapa al gremio restaurantero, ¿no? Pues hay restaurantes que si no están cerrando, están vacíos. La gente, no sé, los Sonora Grill, por decir nombres, no voy a decir nombres, pero sí han bajado y hay algunos que ya están cerrando para pues, ahorrar, no gastar más. La cadena Sonora Grill, por ejemplo, cerró hoy más de 15 sucursales de la marca en la Ciudad de México. De la fecha de reapertura, esa no la conoce nadie. Pero la falta de clientes no afecta solo a los grandes grupos. Así se veían los restaurantes de la calle de Regina en el centro histórico. Y así, las famosas taquerías de la calle Lorenzo Boturini al oriente de la ciudad. En el bote de las propinas no hay ni 150 pesos. Impensable para 4 horas de servicio. El gobierno está diciendo que no se cierre, no cerramos, pero pues no se cubre los gastos, no se cubre nada. Si estamos así, mejor vamos a tener que cerrar. Marco, buenas noches. Si así estaban las cosas a mediodía, no me imagino en la noche. Igual de triste, Ciro, muy buenas noches. Aquí en la Condesa, Avenida Tamaulipas, pues puedes ver a mi espalda, estoy sobre la banqueta de una sección de la avenida que normalmente es tremendamente movida, con muchísima vida. Pues esta noche los establecimientos, bares y restaurantes están abiertos, pero quienes no llegan son los clientes. Hay muy poca gente en la calle, muy poca gente, insisto, en los locales, aunque no han cerrado. En la colonia Roma, que es la colonia vecina a esta colonia Condesa, las cosas pues no son muy diferentes. También vimos poquísima circulación de clientes y de vehículos. En la avenida Álvaro Obregón, por ejemplo, el camellón completamente vacío, sin un solo paseante. Ahí sí encontramos restaurantes cerrados. La Quincena, por ejemplo, la Docena, la Azotea Acapulco, que fue el comedor Romita, Madre Café, y una cantidad importante de pequeñas cervecerías y bares, sobre todo en la Roma Sur, que definitivamente desde hace 2 días decidieron ya no abrir sus puertas. La decisión de cerrar sigue siendo empresarial. La alcaldía Cuauhtémoc, que es donde estamos, no ha emitido ningún tipo de ordenamiento oficial. Sin embargo, pues es muy difícil poder sostener un negocio de estas características sin clientes. Muchos gerentes nos han dicho que el fin de semana se ve difícil, se ve negro, con lo cual el lunes seguramente tendríamos un nuevo cierre muy masivo de restaurantes en este corredor Roma Condesa, Ciro. Gracias, Marco. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué imágenes tan tristes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya sugirió, vamos a ver cómo ha ido cambiando o evolucionando, como quieran, el mensaje, el discurso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hoy de plano ya le pidió a la gente que no salga de sus casas. ¿Por qué el Vive Latino se mantiene? Porque aún estamos en la fase 1. Entonces no es necesario la suspensión de estas actividades masivas. Que a partir de esta semana puedan posponerse los eventos masivos de al menos 1,000 personas aproximadamente, tanto de gobierno como privados. Todo a su tiempo. El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos. Las convoco a que seamos responsables. Eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir. No contagiar y no contagiarse. Bueno, esto lo dio a conocer ya casi en la medianoche la jefa de gobierno. No es lo que hubiera querido, pero ya le está recomendando a la gente que si no tiene otra cosa que hacer verdaderamente importante, se quede en su casa. Ya vimos que pues no todos le están haciendo caso. Los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para restringir, limitar los cruces en la frontera como medida para disminuir la propagación del coronavirus. De acuerdo con una notificación del Departamento de Estado americano, las medidas entrarán en vigor
entraron en vigor hace unos minutos, a las 10 de la noche, hora de México, y se aplicarán al menos hasta el 20 de abril. Así quedan las restricciones. Los viajes considerados esenciales son los únicos que el gobierno de Estados Unidos permitirá a mexicanos durante la contingencia por el coronavirus. Y de acuerdo a la notificación de restricciones expedida hoy por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, quienes sí podrán cruzar la frontera sin problemas son todos los estadounidenses que regresan a su país, cualquier persona que viaje por motivos o emergencias médicas o que acudan a recibir un tratamiento a Estados Unidos, cualquier persona que tenga que ir a una institución educativa, los mexicanos que tengan permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos, así como las personas involucradas en el comercio entre ambas fronteras y quienes por su trabajo legal tengan que viajar entre los dos países, integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus esposas e hijos, y cualquier persona involucrada en viajes u operaciones militares. Y quienes no podrán cruzar la frontera, los llamados viajes no esenciales, son básicamente todos los viajes con fines turísticos, recreación, culturales o para asistir a algún evento. Claro, y creo que buen tanto para el gobierno mexicano el que no haya sido el gobierno de Estados Unidos quien nos imponga estas medidas, sino que se presentaron como un acuerdo y se mantiene la frontera abierta fundamentalmente para el comercio y para las personas que trabajan y tienen que entrar por razones justificadas a Estados Unidos, entrar y salir. Las restricciones no incluyen vuelos comerciales. Para el canciller Marcelo Ebrard fue un éxito que no se cerrara la frontera para las actividades comerciales. Por su parte, el presidente Trump dijo que estas restricciones son similares a las que ya aplica Estados Unidos con Canadá. And so we are working very closely with Mexico. The relationship's never been better. We're all working toward the same goal. We're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico is taking action to secure our own southern border and suspend air travel from Europe. So we're coordinating very closely with the air travel going to Mexico and then trying to come into the United States. Bueno, sigue abierta la frontera, aunque se cierra para las actividades obvias. Por cierto, durante la conferencia, para quienes están diciendo que en México está muy dura la relación del presidente López Obrador con algunos periodistas, vamos a ver cómo se lleva el presidente Trump con uno, cómo se llevó esta mañana con un reportero de la cadena NBC. What do you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. And you're doing sensationalism. Bueno, así las cosas, mucha tensión, mucho nerviosismo por todos lados. Por cierto, el presidente Trump dijo también que México iba a restringir los vuelos que vienen de Europa. Bueno, los vuelos a Europa, los que salen de aquí a allá y los que llegan, según Trump, porque había gente que volaba a México para llegar a Estados Unidos. Eso lo dijo el presidente Trump, pero el canciller Ebrard lo negó en la conferencia de la mañana y lo negó después de que lo hubiera firmado el presidente Trump. Entonces, esos vuelos no están suspendidos. Por lo pronto, eso sí, Interjet anuncia que a partir del martes va a dejar de operar todas sus rutas internacionales, argumenta las restricciones que diversos países ya están imponiendo para volar y que además hay una muy baja demanda. Aeroméxico, por su parte, anunció que suspende vuelos a 15 países y reduce vuelos a 16 ciudades de Estados Unidos y a 5 de Europa. Así las cosas. Cristal, buenas noches. Hola, Ciro, muy buenas noches. Tenemos cifras en el mundo también del coronavirus y bueno, China ha estado deteniendo los casos de contagio, situación contraria a lo que está sucediendo en Italia, donde se siguen registrando además más muertes y aquí preparamos algo al respecto. Es el canto de ciudadanos italianos quienes entonan el himno nacional en momentos de aislamiento.
a pesar de que el panorama no es el mejor para su país, donde de nueva cuenta superaron la cifra más alta de muertos registrada en un solo día. Hoy fueron 647 fallecimientos. Italia reporta más de 4.000 víctimas del coronavirus. La comunidad italiana no está sola. Ha recibido ayuda en material sanitario de países como Alemania, donde también crece la cifra de infectados, pero no dejan de mostrar su solidaridad. Mientras que en Estados Unidos, la tensión por la expansión del virus crece. Nueva York ordenó cuarentena obligatoria a partir del domingo a sus 20 millones de habitantes. El transporte público continuará operando, pero con menor frecuencia, para traslados esenciales. I hate to say this, but it's true. We are now the epicenter of this crisis, right here in the nation's largest city. Y en medio de la contingencia, el alcalde de Nueva York dejó muy en claro su molestia porque jugadores de la NBA fueron sometidos a pruebas para confirmar si tienen el virus. Pues dijo, las pruebas deben aplicarse solo a las personas más vulnerables. That should not happen. It would be terrible if it happened. We have a very specific protocol in New York because we don't have enough tests to test everyone. If someone is getting a priority, that's 100% wrong. Mientras que California vivió su primer día de cuarentena, 40 millones de personas vieron su vida cambiar de un día a otro por el coronavirus. Hoy, las calles de Los Ángeles estaban prácticamente vacías. El Paseo de la Fama de Hollywood, normalmente abarrotado, solo tenía algunos turistas. We got a message from my boss yesterday saying that the street team will no longer be around until further notice. And today I'll be picking up my last check until Lord knows when. So like I said, I really hope it gets better soon. California y Nueva York, dos de los estados más representativos de la cultura americana y también dos de los más poblados, hoy enfrentan así la crisis por el coronavirus. California y Nueva York. Exacto. ¿Quién diría? De las ciudades más grandes de Estados Unidos, las más emblemáticas. Y bueno, Ciro, aquí en la Ciudad de México también estamos viendo las repercusiones de este coronavirus. Otra vez hubo protestas por parte de personal médico del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La exigencia es la misma que vimos ayer. Quieren que les entreguen insumos suficientes para protegerse al atender o estar en contacto con personas que tengan COVID-19. Esto sucedió temprano en la Clínica 28 del Seguro Social, que está ubicada en Gabriel Mancera. Ahí bloquearon la avenida Xola durante 2 horas. El director, queremos el secretario del sindicato, queremos solución, queremos solución. Bueno, pues ahí más tarde unos 50 trabajadores también en el Hospital de la Raza del Seguro Social, a donde llegan los casos sospechosos de otras clínicas, bloquearon durante hora y media el circuito interior en dirección hacia el centro. Ahí el director del hospital, Jesús Lagunes, convenció a los que estaban protestando para tener una mesa de diálogo y aceptó que no han actuado a tiempo en este tema. Además, prometió entregar pronto este material que necesitan para realizar su trabajo. Protestan porque no tienen material para hacer el trabajo. Porque desconocen los protocolos, Ciro, de atención a la gente que llega sospechosa o con síntomas, pues, de coronavirus. Y bueno, Ciro, ayer veíamos aquí a Javier Alarcón promoviendo que en los supermercados la gente compre 2 productos, uno para ellos y otro para los empacadores, personas de la tercera edad que nos ayudan. Y bueno, Javier decía que en este periodo de crisis por coronavirus es importante ayudar a la gente de la tercera edad. Eso era el miércoles, ¿y qué pasó? Exacto. Bueno, pues hoy la tienda Soriana envió a todos los empacadores mayores de edad a sus casas. Esto para no ponerlos en riesgo de que contraigan coronavirus. Soriana anunció que a partir de hoy no estarán en sus tiendas y pidió a los compradores que dejemos una propina voluntaria. Esa propina, Soriana, la duplicará
para entregársela a los empacadores que están en este momento pues en aislamiento. Y quien también se suma a esta medida es Walmart. A partir de mañana, los adultos mayores que brindan su servicio como empacadores tendrán que estar en sus casas. Walmart informó que, aunque no están contratados por ellos, les van a brindar un apoyo económico. Híjoles. Hay que recordar que es el sector más vulnerable, los adultos mayores. Gracias, Cristal. Gracias, Ciro. Gracias. Buenas noches. Y hablando de estos temas, el Hospital Regional de Pemex, de los temas veíamos las protestas y hospitales, ya hemos hablado mucho. Bueno, el Hospital de Pemex en Villahermosa, el mismo donde hace 3 semanas se suministró medicamento envenenado a pacientes con hemodiálisis, donde murieron 7, 8, 9 personas, ahora está inundado con aguas negras. Se dicen que se les rompió una tubería sanitaria en el 2º piso del hospital. Los familiares de los pacientes que se atienden ahí difundieron estas imágenes. ¿Y quién se hace cargo de esto? Los familiares denunciaron que el personal del hospital había alertado desde hace más de 3 semanas que había problemas en las tuberías y no les hicieron caso. Pues si no se fijan, si no ponen atención en medicamentos envenenados, menos seguramente en las tuberías. Y en medio de todas las medidas para evitar que se propague el coronavirus y las peticiones a la gente para que se quede en su casa, el fin de semana se va a llevar a cabo una consulta ciudadana. Va a tener lugar en Mexicali y tiene que ver con la construcción de una planta cervecera que traería $1,500 millones a México, 1,500 millones a esa región, y que porque hay unas personas que dicen que se van a acabar el agua del lugar, está a punto de ser cancelada si es que pierde la consulta del fin de semana. Este fin de semana se realizará una consulta ciudadana para determinar si la planta cervecera de la empresa Constellation Brands debe terminar de construirse e iniciar su operación en Mexicali, Baja California, o no. De acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, esta planta tiene un 65% de avance. Está ubicada en un terreno de 400 hectáreas en el ejido El Choroco, y solo podrá consumir 5.8 millones de metros cúbicos de agua al año, 0.2% del consumo de agua de la región. La empresa invertirá 50 millones de pesos anuales durante 4 años. Tú imagínate una empresa que es hoy la principal exportadora de cerveza de México, de $1,500 millones es su inversión, lleva 900 millones invertidos. Una señal de esas sería devastadora para nuestro país, devastadora. Le agradecemos mucho. Cruzo los dedos, de veras, pongo hasta veladoras, tratando de pensar que la gente va a ser muy razonable y va a apoyar la inversión. La boleta de la encuesta tendrá 2 opciones con las siguientes preguntas. Estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua de la población. No estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands, porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. En la misma boleta se difunde información sobre las preocupaciones de la población, quienes se oponen a la construcción de la planta porque consideran que podría tener un excesivo consumo de agua y provocar escasez en la zona. Para la consulta se instalarán 27 módulos en el municipio, pero el presidente aseguró que se instalarán varias mesas para que la gente que participe mantenga sana distancia y así evitar el posible contagio de coronavirus. Pues en eso estamos, allá en Mexicali, con una inversión de $1,500 millones que le urge a México y le urge a esa región. Esta planta comenzó a construirse nada más en el sexenio pasado y aunque tiene todos los permisos, el gobierno aceptó llevarla a consulta. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿qué tan duras están y qué tan duras vienen las cosas, David? La crisis ya estalló. El gobierno puede seguir tratando de administrar las cosas, sin embargo, no existe un solo grupo financiero en México que no hable de que ya estamos en crisis. De las medidas que se tomen de aquí y en este momento será qué tan profunda, qué tan dura y qué tan complicada será la crisis. Hace unas semanas te decía, Ciro, vamos a sufrir flaquitos y parece que mucho. Híjoles. Pues regresamos con eso y qué es lo que viene, más allá de la economía, qué es lo que viene para México después de esta
primera semana de pesadilla. ¿Cómo estuvieron hoy los indicadores? La Bolsa Mexicana de Valores sigue cayendo, perdió 2,5 puntos. En Estados Unidos, otro mal día, ahí están los indicadores, mal para Dow Jones, para Standard Poor's, Nasdaq subió un poco. En Europa, un mejor día, ahí ganaron algunas bolsas, ahí lo están viendo, algunas, aunque sea poquito, pero ganaron. Y la bolsa de Japón no se logra recuperar. El dólar, ¿cómo nos fue con el dólar? Esta noche se cotiza en 24.41. 24.41. Este 20 de marzo podemos marcar el inicio, al menos desde el punto de vista de los analistas financieros, de la crisis. Todos los grupos de análisis dicen que la crisis va a estallar. ¿Que ya estalló? Pues ya estalló, Hay David, quienes ya dicen estalló. que este segundo trimestre del año la economía podía caerse 15%. El promedio dice que en ¿La el año... mexicana o la mundial? La mexicana. 15%. La de Estados Unidos 14 y la de México 15. Y la de Europa 16 Y o 13. por ahí todas. El pronóstico es que la economía va a caer 2.6, Eso pero hay lo grupos... podemos traducir como que 15% de la gente que esta noche tiene empleo no lo va a tener. No, ¿qué decir? Así de sencillo. ¿Pero qué crees? Mañana es la consulta en Mexicali en contra de Constellation Brands. ¿Viste la nota que presentamos? Es lamentable, es lamentable. Pero, pues, ¿quién quiere 1.300 millones de dólares? 1.500 nos dijo hoy. 1.500 y 3.500. ¿Quién los quiere? O sea, ¿tú crees que no va a haber países en el mundo que ganan? Nosotros hacemos Corona y hacemos Modelo. Y el tema es, ya estalló la crisis. Ya, la crisis económica ya está. Pase lo que pase. ¿Qué tan fuerte, qué tan larga, qué tan profunda va a ser? Depende de las acciones que se tomen. Ayer, por ejemplo, hablábamos de las recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial, donde destaca, insisto, que a quien invierta hoy, primero no le hagan una consulta pública. Segundo, que pueda deducir de entrada todos sus pagos fiscales para incentivar inversión. Y medidas como las que está tomando hoy Banco de México. ¿Bajar tasas? Hoy Banco de México baja la tasa de referencia a medio punto, que eso explica un poco por qué brincó el tipo de cambio, porque se sale dinero. Pero hay otro paquete de medidas que es muy interesante. De ellas me voy a quedar solo con una. Los bancos tienen que dar como un enganche, tienen que dejar como apartado para tener una concesión bancaria 300,000 millones de pesos en Banco de México. Hoy Banco de México les dice, ¿qué creen? Le quitamos 50,000 millones. Señores bancos, ahí les va su cheque de 50,000, o su transferencia de 50,000 millones de pesos para que lo presten, para que no tengan problemas de liquidez, para que le reestructuren a sus clientes, para que operen. Hoy lo que necesita una empresa, veíamos por ejemplo restaurantes y negocios, pues necesitan créditos de liquidez. No es un Fobaproa, pero es de la familia. Porque es dinero de... este es dinero de los banqueros. Ah, es de los banqueros. O sea, si tú quieres poner tu banco, ya entendí, si quieres poner Ciro Gómez Leiva Banco, lejana, tienes que depositarle 300,000 millones de pesos. ¿Y eso está bien? A Banco. Es una gran medida. Imagínate que cada banco hoy puede tener 50,000 millones de pesos para darle reestructuras, créditos de capital, puentes, lo que sea. Entonces, la crisis ya empezó. ¿Qué tan profunda va a ser, Ciro? ¿Qué tan rápido se tomen medidas reconociendo que la crisis económica ya está? Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nos dijo, lo vimos aquí, que si se pierde la consulta de la cervecera el fin de semana, dijo, va a ser demoledor, devastador, dijo. Es que es el acabose. Sí. O sea, una cervecera que porque unos vecinos dicen que a lo mejor les falta el agua. Entonces, en lugar de resolver el problema del agua, haces una consulta. Haces una consulta y puedes dejar... Y además la empresa ya te dijo, oigan, si no la quieren el agua en otro lado, ¿eh? Qué cosa. Bueno, hoy sí vas a rematar. Hoy sí voy a rematar. Sí. Sí, 2 días no. Remátala, David. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones llegó a un acuerdo con todas las empresas de telefonía que, aunque no tengas saldo, puedes conectarte a la página coronavirus.gov.mx para tener información oficial, para tener información sensata. Los teléfonos no tienen que tener saldo, no gastas tus datos. Entonces, pues, ¿para qué andar viendo fuentes indebidas si puedes ver la fuente oficial del gobierno? Hacemos una pausa y al regresar, ¿qué viene? ¿Qué viene la próxima semana después de esta, pues para nosotros en realidad, primera semana de pesadilla? Termina una semana de pesadilla para México.
creo, ha sido la peor desde los terremotos de septiembre de 2017. La diferencia es que los terremotos demolieron pues solo unas zonas de México, mientras que la crisis del coronavirus es mundial y demoníacamente incierta. Y lo más grave es que esta noche ni los científicos estadounidenses, ni las eminencias inglesas o alemanas, ni la sabiduría japonesa pueden responder las 3 preguntas que tienen a cientos de millones de personas en la ansiedad, en la depresión o en el pánico. Responder a las preguntas de ¿cuánto puede durar la pesadilla? ¿Cuántas vidas puede cobrar? ¿Y cuánto va a costar económicamente? ¿Cuánto nos va a costar a cada uno de nosotros? Son las preguntas de la vida y las certezas. Esta noche, sin nada parecido a una respuesta. Por lo demás, felicidades a la Cancillería mexicana en este desastre de semana. Qué distinto fue informar que México y Estados Unidos decidieron cerrar la frontera y no que el señor Trump anunciara que por sus pistolas nos declaraba nación apestada. Hay ahí un logro. Y la vida sigue. Y aquí nos vemos el lunes.